a iniciar entonces. Primeramente, Shabbat Shalom. Hermanos y amigos, vamos a iniciar con la oración por parte de nuestro hermano Alejandro. Shabbat Shalom, hermanos. Bendito sea tu nombre, Yeshua HaMashiach. Bendito seas, Padre, que nos das la oportunidad de gozarnos en tu presencia una vez más en una convocatoria que has hecho a tu pueblo para que conmemore en todos los lugares donde se encuentra y recordemos nuestra historia, de dónde venimos y a dónde iremos, tu obra y el propósito que tienes para nuestras vidas. Porque esto, aunque es un símbolo de conmemorar, de habitar contigo en estas cabañas, si bien es cierto que es un símbolo, como ya mencioné, es más bien para nuestro provecho. Es para que concienticemos y adoptemos una actitud correcta con respecto a esta vida y a sus afanes, porque eres tú quien te ocupas de nosotros. No dependemos de nada ni nadie más que tú. Tú eres el que nos provees, el que nos sustenta, el que nos das cobijo, el que nos calientas el alma para que no durmamos en frío de muerte. Eres tú, Padre, quien nos sostiene, nos alimenta todos los días a través de nuestros hermanos y a través de la propia Torá, que es agua de vida. Eres tú quien nos alimentas y nos da lo necesario para que continuemos con mayor fuerza, cada vez mejor, para que vivamos cada vez mejor. Bendito sea tu nombre, Yeshua HaMashiach, que en este día podamos continuar aprendiendo a través de las instrucciones y de las evidencias que son presentadas por nuestros hermanos. En tu precioso nombre, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, hermano. Tenemos la participación de el Shema, nuestro hermano José. Tenemos una jaler por parte de la hermana Yolanda. ¿Puede iniciar? No se preocupe, ahí le veo. Tú que vives al amparo del Supremo, al refugio del Todopoderoso. Tú que vives al amparo del Supremo, al refugio del Todopoderoso. Dile al Adón, mi resguardo, mi refugio, mi socorro, eres tú. En ti, mi Elohim, yo pongo mi certeza. Dile, esperanza mía y castillo mío. Dile, esperanza mía
y castillo mío. Dile, Adón, yo clamo a ti, porque tú eres mi única esperanza. Eres todo lo que tengo en esta vida. Dile al Adón, si no fuera por ti, ¿cuál sería mi destino? Dile, esperanza mía y castillo mío. Dile, esperanza mía y castillo mío. Dile al Adón, haz que ame tu justicia y te busque con la sencillez de mi alma. Dile, permíteme buscar tu sabiduría, amiga de la humanidad. Dile, esperanza mía y castillo mío. Dile, esperanza mía y castillo mío. La 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 la, la 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 la. La 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 la. Muchas gracias, hermana, por esa palabra muy hermosa. Quiero recargar que es letra de la hermana Yolanda. Entonces, bueno, es una inspiración para nuestro Elohim. Hermana Irina, puede continuar con la enseñanza. Shalom a todos. Acomódense, esto es para largo. No, es broma. Es broma, es broma. Pero es bueno que tengan un vinito ahí a mano. Bueno, el título de este estudio, que por cierto, voy a presentar una primera parte, va a haber una segunda con el favor de Adonai. Se llama El secreto de la verdadera ofrenda. El secreto de la verdadera ofrenda. Dice en Génesis, yendo a Bereshit, el libro de Génesis, el primer libro, Bereshit, capítulo 5, capítulo 4, del 3 al 5. Dice así: andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo, y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Fijémonos en el versículo 4, donde dice, y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda. En hebreo sería, Baisha Adonai el Jebel Be'el Mijato, y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda. En el versículo 5, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Be'el Caín Be'el Mijato lo Sha'ah. Aceptar, la palabra aceptar, en aceptó y no aceptó. Aceptar es Baisha. No aceptar sería lo Sha'ah. Estas dos expresiones en hebreo proceden de la palabra sha'ah, que significa básicamente clavar la mirada, inspeccionar, agrado. Es decir,
Al aceptar la ofrenda de Abel, otra forma de decirlo sería que miró con agrado. Abel llamó la atención de Adonai con su ofrenda, a diferencia de Caín. Lo es un adverbio que significa no en hebreo. Y al ir delante del verbo shah, que es mirar, entonces le conferiría pues un efecto contrario de prestar atención. Sería entonces como decir que no miró con agrado. Lo shah, no miró. Esto en el caso de la ofrenda de Caín. El término hebreo usado tanto para la ofrenda de Abel como la de Caín es minja, que significa tributo, sacrificio, generalmente voluntario y sin derramamiento de sangre. Esto es importante. En la Torá no se usa este término para referirse a ofrendas de animales, aunque en este caso Abel trajo más que una ofrenda vegetal. Él ofreció lo más selecto de su rebaño. Cabe decir que más adelante en la Torá, esta ofrenda fue restringida a las ofrendas sin sangre, minja, ofrendas sin sangre, sea que fueran presentadas independientes o en relación a los sacrificios de animales. Recuerdo que en un estudio de Daniel, él hace referencia a este contexto de las ofrendas, al diferenciar la de Caín y la de Abel. Creo que se llama, no recuerdo si, cuando lo mejor no es, no recuerdo bien cómo se llama el estudio, lo estuve buscando, no sé si Daniel si se acuerda. Pues en ese estudio él habla básicamente de la diferencia en las ofrendas traídas por Abel y Caín, dado que en una hay derramamiento de sangre y en la otra no. No quiero centrarme esta vez en esos detalles, sino más bien en algo más que nos revela el mismo texto. Primeramente analizaremos los tipos de korbanot. Korbanot es sacrificio establecido, es decir, se traduce como sacrificio, establecido por nuestro Elohim. En cuanto a este término, korbanot, es el plural, korban, quiero hacer una acotación. Habitualmente se traduce como oblación, ofrenda, pero en realidad su raíz, la raíz de korban, que es de donde procede korbanot, que es plural, es acercarse. El objetivo de toda ofrenda es procurar un genuino acercamiento con nuestro Creador. Es imprescindible destacar también la diferencia entre las prácticas de sacrificios en diversas civilizaciones y la emuná de nuestro pueblo Israel. Los sacrificios u ofrendas paganos tenían el objetivo de tranquilizar a las deidades que controlaban aspectos limitados de su existencia. Cada deidad necesitaba algo y los humanos podían evitar su ira dándole lo que necesitaban. Las ofrendas hebreas no son porque nuestro Elohim necesite algo de nosotros. Él es todopoderoso y ya lo tiene todo. Tampoco las ofrendas son una especie de soborno para ganarnos su favor. Eso es importante tomarlo en cuenta porque es una gran diferencia en cuanto a los cultos ajenos de otras naciones. Mencionaré brevemente algunas de las clasificaciones en los tipos de sacrificio y su simbolismo. Hay 5 tipos de sacrificios, korbanot, que voy a presentar en el estudio de hoy, pero me voy a centrar en uno nada más, que es en el de minja. Los primeros 3 se clasifican como sacrificios voluntarios. El primero es olá, que es la ofrenda quemada en su totalidad, el llamado holocausto. Ahí pueden ver en Levítico 1, del 1 al 3, Levítico 6, del 8 al 13, Levítico 8, del 18 al 21 y Levítico 16, 24. La segunda es minja, oblación, la ofrenda de harina. Esta aparece en Levítico 2, todo el capítulo 2, Levítico 6, del 14 al 23, Levítico 7, 10. La tercera ofrenda es shelamim, la ofrenda de paz,
vienen de Shelem. Por eso se llama la ofrenda de paz. Está en Levítico capítulo 3 y Levítico 7 del 11 al 34. Ahora hay sacrificios obligatorios. Está Hatat, la ofrenda por el pecado. Se describe en Levítico 4, el capítulo 4 completo, Levítico 5 del 1 al 13, Levítico 6 del 24 al 30, Levítico 8 del 14 al 17 y Levítico 16 del 3 al 22. Y por último, la quinta ofrenda es Asham, Gezelot, la ofrenda por la iniquidad, ofrenda expiatoria, sacrificio de culpa. Esto incluye también los pecados por ignorancia. Aparece en Levítico 5 del 14 al 19, Levítico 6 del 1 al 7 y Levítico 7 del 1 al 6. También vamos a ver una cita que aparece en Isaías 53:10, pero eso es aparte. Los tres primeros tipos de korbanot pueden ser traídos voluntariamente, como bien mencioné. El holocausto, llamado Olá, un acto voluntario de adoración para expresar la devoción o el compromiso con Elohim. También se usaba como una expiación por el pecado involuntario. Los elementos del holocausto eran un toro, una paloma o un carnero perfecto, tamim. La carne, los huesos y los órganos del animal tenían que ser totalmente quemados y esta era la porción de Elohim. La piel del animal era para los levitas, que luego podían venderla para ganar dinero para ellos mismos. La segunda ofrenda, como bien dijimos, es minja. Era el sacrificio no sangriento de vegetales, como la sémola, harina, un tipo de harina, aceite, añadiéndole sal y poniéndole encima incienso. A veces se acompañaba con vino. Si se entregaba pan, se hacía sin levadura porque esta representa, es decir, la levadura, representa el pecado, al orgullo y el ego. De estos 5 korbanot, en el presente estudio me enfocaré especialmente en minja, como dije antes. La tercera ofrenda voluntaria era la ofrenda de paz, shelamim, que consistía de un animal sin defecto de la manada y o diferentes granos o panes. Este era un sacrificio de acción de gracias y comunión, seguido por una comida compartida. Al sumo sacerdote se le daba el pecho del animal, al sacerdote se le daba el muslo derecho. A estas partes de la ofrenda se le llamaba ofrenda mecida, hatenufá, y la ofrenda elevada, haterumá. Hay un buen estudio acerca de estos 2 tipos de ofrendas, porque se mecían o se levantaban sobre el altar durante la ceremonia. La grasa, los riñones y la grosura del hígado se daban a Elohim, es decir, se quemaban. Y el resto del animal era para que los participantes comieran, simbolizando la provisión de Elohim. La ofrenda de votos de acción de gracias y la ofrenda voluntaria mencionadas en el Tanaj eran todas ofrendas de paz. El shelamim es la única ofrenda que una parte del animal es quemada en el altar, una porción la recibe el Cohen y la otra porción es comida por el dueño del corbán. La palabra hebrea shelamim viene de la palabra shalom, paz. Traducido, no, usualmente como paz. Sabemos que shalom es mucho más que paz. También hay un buen estudio en la comunidad que habla sobre ese tema. El cuarto sacrificio, que es obligatorio, dice, el propósito de la ofrenda por el pecado era para expiar el pecado, hatat, y limpiar de toda contaminación. Había 5 posibles elementos de un sacrificio por el pecado. El sacrificio de un becerro, un macho cabrío, una cabra hembra, una tórtola o palomino y una medida de efa de flor de harina. El tipo de animal dependía de la identidad y la situación financiera del que ofrecía el sacrificio. Una cabra hembra era la ofrenda por el pecado para la persona común. La flor de harina era el sacrificio de los más pobres. Un becerro se ofrecía por el sumo sacerdote y la congregación en general y así sucesivamente.
Cada uno de estos sacrificios tenían instrucciones precisas de qué hacer con la sangre del animal durante la ceremonia. Las porciones grasosas, la grosura del hígado y los riñones se le daban a Elohim, se quemaban. El resto del animal se quemaba completamente sobre el altar y las cenizas se lanzaban fuera del campamento en expiación por el sumo sacerdote y la congregación. El quinto sacrificio obligatorio era la ofrenda por la culpa, Asham, y este sacrificio es exclusivamente un carnero. La ofrenda por el pecado se daba como expiación por pecados no intencionales, que exigía la retribución a la parte ofendida, y también como una limpieza de pecados que contaminan o de malestares físicos. De nuevo, la grosura, los riñones y la grosura del hígado se ofrecían a Elohim, y el resto del carnero tenían que comerse dentro del atrio del tabernáculo. El Asham quita la culpa de quien lo ofrecía, pero lo interesante es que el Asham se convertía en la culpa misma. En Isaías 53:10, que lo mencioné anteriormente, dice, hablando del sacrificio de nuestro Redentor Yeshua, cuando hubiere puesto su alma por expiación, aquí la palabra expiación es Asham, él cargó nuestros pecados, puso su alma por expiación de la nuestra. Con el favor de Adonai, este tema será para otros estudios. Sigamos. La minjá, que es el segundo tipo de ofrenda mencionada y en la que dije que me iba a enfocar, podía ser pública e individual. Las particulares eran voluntarias, se ofrecían en cualquier momento. Las públicas eran obligatorias y tenían un ritual marcado. La principal minjá pública era el pan de la presencia, que se colocaba en la mesa del primer compartimiento del santuario y permanecía toda la semana en presencia de Elohim, de ahí su nombre, pan de la presencia, hasta ser consumido por los sacerdotes. Eran 12 panes que se ofrecían el Shabbat por la mañana, en el momento de retirarlos del Shabbat anterior. Se tenía cuidado de no sacar el pan hasta que estuviese listo el otro, fresco, para ponerlo sobre la mesa, pues siempre debía haber pan sobre la mesa. Así como debía haber siempre un holocausto sobre el altar. Por eso el holocausto se llama holocausto continuo. Y se habla también de la colocación continua de los panes de la proposición. Eso aparece en Éxodo capítulo 29, versículo 42, y Segunda de Crónicas 2:4. Estos panes significaban el pacto perpetuo, olam, entre Elohim y su pueblo. Levítico 24:8. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Adonai, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Esto era el testimonio perpetuo de que Israel dependía de Elohim para recibir sustento y vida. De parte de Adonai era una promesa continua de que mantendría a su pueblo. La necesidad de Israel estaba siempre delante de Elohim y la promesa de Elohim estaba siempre delante de su pueblo. Todo esto, evidentemente, dentro de los términos de la alianza. Los 5 tipos de oblaciones, minjá, son los siguientes. Aparecen en el Levítico 2, del 1 al 10. Todas tienen harina de trigo la más fina, llamada sémola, del hebreo solet, que es la harina de trigo de mayor calidad. La diferencia está en su manera de preparación. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Las 5 oblaciones. 1/10 de una efa de sémola junto con un log de aceite e incienso. 10 tortas de sémola revueltas con aceite y horneadas. 10 obleas de sémola untadas con aceite y horneadas. Oblaciones crujientes de sémola mezcladas con aceite y frita en aceite en un sartén poco profundo que había en el templo. Oblaciones de sémola mezcladas con aceite y frita en aceite en un sartén hondo que había en el templo. El modo de ofrecer la minjá se describe detalladamente en Levítico 2. La ofrenda debe consistir de la flor de harina en estado natural o en forma de pequeños panes amasados con aceite, sal e incienso.
de lo cual el sacerdote quema una parte sobre el altar de incienso, mientras que el resto pertenece al sacerdote. Generalmente este sacrificio acompañaba al holocausto, pero existía también como sacrificio independiente. Una clase especial son las primicias de la cosecha, que representan el todo. Primicias de la cosecha. Con ellas, Israel reconoce que Adonai es dueño y dador de los frutos del campo y que todo se debe a la bendición del Altísimo. Al presentar esta ofrenda, el hombre admitía ser solamente un mayordomo de las cosas que se le había confiado. A los sacerdotes se les daba una parte de esta ofrenda, pero tenían que comérsela dentro del atrio del tabernáculo, es decir, en un lugar sagrado. La minjá es conocida como la ofrenda del pobre. La ofrenda de harina la traían normalmente los pobres, pues era menos costosa que la de carne. La ofrenda de la comida significa un don. Como hemos dicho, es entregada voluntariamente a Elohim. Esta representa la devoción del trabajo del hombre, porque a diferencia de los sacrificios de animales, se elaboraba con productos cuya producción requiere esfuerzo. Trabajar la tierra requiere esfuerzo. Por tanto, el Korban Minjá era único, pues era el resultado del trabajo del hombre. Veamos una diferencia importante en términos usados para referirse a aquel que hace la ofrenda. Por ejemplo, en Levítico 1:2 dice así: habla a los israelitas y diles, cuando alguno de vosotros presente a Adonai una ofrenda, podréis hacer vuestras ofrendas de ganado mayor o menor. Esta expresión, cuando alguno de vosotros presente a Adonai, cuando alguno, ese alguno se utiliza la palabra Adam en hebreo. Aleph, Dalet, Mem. Adam. Adam ki yakrib miken korban la Adonai. La palabra alguno en este verso se refiere a ser humano, persona, varón, gente, que es lo que significa Adam, ser humano, persona, varón o gente. Pero veamos otro término muy diferente que se usa en otra cita en el mismo contexto de las ofrendas, pero en este, es decir, específicamente en la ofrenda minjá. Cuando una persona, fíjense que en Levítico 2:1, disculpen, 1:2, dice cuando alguno, y ese alguno dijimos que se utiliza la palabra Adam o el término. En este caso, dice cuando una persona presenta una ofrenda de harina a Adonai, su ofrenda será de harina selecta, sémula, sobre ella derramar aceite y plantar incienso. Eso está en Levítico 2:1. Cuando una persona benefesh ki takrib korban minjá la Adonai. En este versículo, la Biblia utiliza la palabra nefesh, alma, no utiliza Adam. Utiliza alma para describir a la persona que trae esta ofrenda, es decir, la ofrenda minjá. La palabra alma se elige específicamente para la ofrenda voluntaria de harina, que como dijimos antes, es la ofrenda minjá, y a diferencia de los demás sacrificios, porque la ofrenda de harina se compone de harina, aceite e incienso, estos ingredientes son mucho menos caros que los animales que se traen para las otras ofrendas. Y por eso, esta ofrenda suele ser traída específicamente por gente pobre que no tiene los medios suficientes para ofrecer un animal. Cuando un pobre decide dar de sus escasos medios para Adonai, él lo considera como si la persona hubiera ofrecido su propia alma.
Lo que le importa a Adonai no es nuestra riqueza material, cuánto tenemos o incluso cuánto damos. Lo que más importa es la sinceridad que hay detrás de nuestras acciones. Este capítulo 2 de Levítico está dedicado a la ofrenda del hombre que carece de medios dentro del pueblo. Volviendo a la ofrenda, porque bueno, todo esto fue una introducción para hablar del contexto de lo sucedido con Abel y Caín. Después se le compra uno, pero tiene que terminar el 34. Volviendo a las ofrendas ofrecidas por Abel y Caín, como dije, en el desarrollo de los acontecimientos posteriores encontramos detalles importantes. Vayamos al libro de Génesis, Bereshit, en el mismo capítulo 4, a lo que le dijo Elohim. Antes hablamos de lo que sucedió. Abel presentó una ofrenda, Caín presentó una ofrenda. Adonai aceptó la de Abel y rechazó la de Caín. Vamos a ver qué le dice Adonai a Caín. ¿Por qué te enojaste? ¿Y por qué decayó tu semblante? Hasta ese punto parecería justificado el enojo de Caín, porque él trajo también una ofrenda. Esto me hizo recordar otro pasaje que lo menciono como referencia, pues seguramente Caín quería tener razón en mostrar tal actitud por causa del rechazo de su ofrenda. Dice así en Isaías 58 del 1 al 3. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, denuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob sus pecados, que me buscan de día en día y muestran deseos de conocer mis caminos, como un pueblo que practicara la justicia y que no abandonara la Torah de su Elohim. Me piden las ordenanzas de justicia, se complacen en la cercanía de Elohim. Decís, ¿para qué ayunar si no haces caso? Afligir nuestra alma si no te enteras. Así decía el pueblo. Pero he aquí el día de ayuno buscáis vuestro interés y apremiáis todos vuestros trabajos. Básicamente el pueblo procuraba acercarse a Adonai. El versículo 2 dice que me buscan día en día. Supuestamente lo buscaban. Supuestamente querían conocer sus caminos. Recordemos que con la idea de acercarse, buscan acercarse, esta palabra acercarse a Adonai es parte del propósito de ofrecer ofrendas. Es un modo de acercarnos a Él. En este caso, ayunaban y como veremos más adelante, incluso los sacrificios no faltaban delante de la presencia de Adonai. La cuestionante sería, ¿por qué como el de Caín no eran aceptos? Adonai mismo responde, he aquí buscáis vuestro propio interés. En realidad, en vez de un reflejo de humildad, agradecimiento y dependencia, una ofrenda puede resultar en una muestra solapada de egocentrismo. Continuamos con el verso 7, en ese capítulo 4 de Bereshit. Adonai le dijo a Caín, si estás haciendo lo que es bueno, ¿no debías de mantener la frente en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando a la puerta. Te quiere a ti, pero debes regir sobre él. En otra versión dice, he aquí que si mejoras, serás aprobado. Y si no, el pecado en la puerta te acecha y siempre te estará tentando y tú puedes dominarlo. Haloim tetib seet, esto es, si mejoras, serás aprobado. Si mejoras, se refiere a hacer lo bueno. Y procede del hebreo yataf, yot, tet, yot y bet, que significa enmendar, conducirse bien, hacer lo correcto, ser bueno de corazón. Se podría pensar que las palabras de Adonai eran una advertencia
ante la inclinación de Caín en su enojo, porque estaba bien enojado, de ensañarse contra su hermano. Pero en realidad apuntan a una actitud previa que había dado lugar a que justamente su ofrenda no fuera aceptada. Bien está escrito en otra versión de ese mismo verso: si ofrendas correctamente, ¿no serías acepto? Es evidente que no es solo cuestión de aquello que ofrendamos, aunque Daniel habló de eso en su estudio, que les aconsejo que lo busquen. No solamente es lo que ofrendamos, sino cómo lo ofrendamos. Nuestra motivación, nuestra condición interna. Porque como dijimos antes, Adonai no se puede sobornar. Si uno comete una transgresión, no voy a hacer algo, voy a ofrendar como para mejorar la situación. No. Toda ofrenda debe ser movida por el deseo de mostrar un profundo agradecimiento porque damos a Adonai de lo que Él nos ha dado primero. ¿Acaso carecía Caín de los recursos para no ofrecer algo mucho mejor, tal y como lo hizo su hermano? Fíjense que hablamos que la minjá es llamada la ofrenda del pobre. Y vamos a ver más adelante por qué está ligada, está vinculada, relacionada con el concepto o la condición de pobreza. ¿Acaso Caín era pobre? ¿No podía dar algo mejor? Dice así en 1 de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente semejantes cosas? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esto es en base a la correcta actitud que hay que tener, ¿no? Agradecimiento genuino. Analizando cada tipo de ofrenda y su propósito, podemos entender que en realidad quien se beneficia del ofrendado no es quien lo recibe. Es decir, ¿acaso necesita Adonai carne de animales, regalos de granos, aceite, vino? Lo que él instituyó como instrucción al pueblo en relación con cada ritual de ofrenda o de sacrificio fue como reflejo de proveer un medio de reconciliación y de acercamiento con él, porque nosotros lo necesitamos. La ofrenda minjá se relaciona estrechamente con la dalet. La mem, minjá es mem, nun, het, hei. Mem 40, nun 50, het 8, hei 5. Cuando se suma da 103. Si se reduce, llegamos a 40. Y si se reduce un poquito más, a un solo dígito, el resultado es 4. El resultado reducido de la palabra minjá, que es de la ofrenda esta que estamos hablando, la ofrenda del pobre, es 4. El valor de la dalet. Somos nosotros los necesitados de Él. Por eso la actitud nuestra debe ser la de un dalut, pobre, que reconoce esa necesidad y recorre el camino de vuelta hacia quien es la fuente de la vida misma. Recordemos que la dalet se sostiene solo sobre una sola pierna y esta ni siquiera está apoyada completamente. Por eso debe procurar apoyarse de la hei, la consonante que le sigue, que sí tiene solidez en su fundamento y en este caso representa a nuestro Elohim. Nuestro apoyo siempre, pero siempre, debe ser Él. Bien que existen 5 ofrendas descritas en el Tanaj, 5 ofrendas, 5 maneras de acercarnos a Él. Y el 5 es el correspondiente gemátrico de la hei. Así está escrito. ¿Qué desea Adonai? ¿Qué tipo de ofrenda desea Adonai? Porque misericordia, Gesed, quiero, y no sacrificios. Conocimiento, Da'at, de Elohim, y no holocaustos. Dice también en el Salmo 50, del 7 al 14. Oye, pueblo mío, y hablaré. Testificaré contra ti, Israel. Yo soy Elohim, el Elohim tuyo.
no te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están siempre delante de mí. Fíjense, el pueblo hacía lo que tenía que hacer. Hay que presentar sacrificio, presentamos sacrificio. Pero se trata solamente de hacer literalmente el ritual. Sigue así estos versos. No aceptaré becerros de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los ganados sobre 1000 colinas. Conozco toda ave de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. ¿Como yo acaso carne de bueyes? ¿O bebo sangre de machos cabríos? Sacrifica a Elohim ofrenda de alabanza. Cumple al Elión tus votos. Es interesante el verso 8, porque, como dije antes, revela que aún el pueblo, cumpliendo con la instrucción de llevar a cabo los sacrificios, porque fíjense, dice, no te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están siempre delante de mí. El pueblo los hacía. Pero aún así fallaban en el propósito revelado detrás del ritual. Justamente antes mencioné que Adonai no necesita de estos sacrificios. El pueblo debía entender, debe, nuestro pueblo, nosotros, el propósito, más allá de solo limitarse al cumplimiento literal de las leyes. Siento que nuestro Elohim Yeshua Adonai cumplió con su parte, eso lo estábamos hablando ayer, en este propósito, al proveer en nuestro beneficio un sacrificio perfecto, podemos preguntarnos cuál es la mejor ofrenda hacia Él de nuestra parte. Es ahí cuando en el versículo 14 de este mismo pasaje está la respuesta. Sabach le Elohim toda. Sacrifica a Elohim ofrenda de alabanza, cumple el Elión tus votos. En realidad, en esa palabra alabanza, en hebreo, es toda. Toda se refiere a una acción de agradecer. Es como decir, sacrifica a Elohim acción de gracias. Ya no es preciso sacrificar a un animal para acercarnos a él, sino más bien debemos sabaj. Sabaj es matar, sacrificar. Sabaj, nuestro propio ego. Y agradecer por todo, cuanto más en ese momento en el que la situación que atravesamos es tan difícil que nos cuesta dar gracias. Se supone que el sacrificio, la definición de sacrificio es algo que nos cuesta, porque si no, no fuera sacrificio, ¿no? Estamos pasando por una situación difícil y Él te dice, sacrifícame acción de gracias. ¿Qué significa eso? No importa lo que yo viva, lo que yo pase, lo que yo enfrente, voy a agradecerte. Voy a sacrificarte esto. Me cuesta por nuestra condición humana, por nuestra naturaleza humana, porque estamos en medio de este sistema, por un montón de cosas, pero eso es lo que le agrada a Él. En ese momento, cuando sometemos nuestra carne y agradecemos a Adonai, incluso en el dolor, las dificultades, le ofrecemos un sacrificio de grato olor, porque es fácil dar gracias por las bendiciones. Pero cuando lo hacemos y es de corazón, ayer hablábamos de la alegría, no se trata de uno negar la realidad y si estoy pasando por un problema, pues voy a, qué sé yo, sugestionarme y me voy a empezar a reír como una loca así. No, todo viene del entendimiento. También Mariana hablaba del entendimiento. Uno se ríe porque entiende. O uno se ríe, no, pues la cuestión no es la risa, sino la alegría, shimha, el gozo, el regocijo. Entiendes, más allá de la situación que uno puede estar enfrentando, entiendes. Independientemente de todo, hay un buen propósito detrás de cada cosa, hay un buen aprendizaje y uno no se queda estancado ahí en el momento, en el dolor, en el malestar, ya sea físico, emocional, lo que sea. Eleva su mirada. Y por eso también este estudio habla de la Dale, que se apoya en la Hei, y la Hei también habla de qué. La Hei invita a elevar nuestra mirada. Eleva. El pobre anda así, pues la Hei, eleva tu mirada para mirar a Adonai, agradecerle en medio de todo
Porque cuando lo hacemos y es de corazón, mostramos dos cosas: sumisión y confianza, mientras esperamos que llegue su ayuda. Características que reflejan un espíritu humilde, un verdadero espíritu humilde. Cuando hablamos de que minjá se refiere a la ofrenda del pobre y tiene que ver con talut, no nos vayamos al hecho sencillamente del pobre, de pobrecito que tengo poquito dinero y estoy sin trabajo y vivo en una casita chiquitica. Es decir, ese concepto de pobreza, no. Es una actitud de corazón, del alma, humildad de corazón. Porque puedes vivir en una cobija y ser la persona más orgullosa del mundo. Y puedes no tener un peso y tener el ego aquí. Entonces, no se trata sencillamente de esa pobreza, aunque literalmente la ley habla de alguien que tiene recursos escasos, sí. Pero hablamos que las leyes, más allá de lo literal, tienen un mensaje, un peso de significado, que es lo que tenemos que aprender y asimilar. En este caso, no se trataba de que Caín no tuviera lo necesario para dar lo mejor, es con qué intención, con qué motivación, con qué actitud él lo estaba haciendo, que evidentemente no era la correcta. Si no, Adonai hubiera aceptado su ofrenda. Quisiera la ayuda para leer 3 versos, Salmo 27:14, uno que lo busque, Salmo 37:7 e Isaías 30:18. Salmo 27:14, si alguien ya lo tiene. Ya lo tengo. Salmo 27:14. Espera en Adonai, ten valor y firme corazón. Espera en Adonai. Salmo 37:7. Salmo Yo lo tengo. Léelo. Guarda silencio ante Adonai y espéralo con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, a causa del hombre que maquina intrigas. Isaías 30:18. Isaías 30:18. 12 versos. Dice así: sin embargo, aguardará Adonai para haceros gracia, y así se levantará para compadeceros, porque Elohim de equidad es Adonai. Dichosos todos los que en él esperan. 30:18. Esa es la actitud de un espíritu verdaderamente humilde, que espera en él. Incluso el justo Job llegó a decir: aunque él me matare, en él esperaré. Sacrificio comúnmente significa hacer algo que requiere mucho esfuerzo, compromiso y que generalmente nos duele intensamente realizarlo. Es algo que no queremos hacer por lo general. Dice así en Salmo 51, 15, 17. Oh Adonai, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Y si doy holocausto, no lo aceptas. El sacrificio, sebaj, grato a Elohim, es el espíritu quebrantado, ruach nishbará. Al corazón contrito y humillado, lev nishbar benitke, no despreciarás tú, oh Elohim. Espíritu quebrantado. Aquí en hebreo la palabra quebrantado es shavar, que significa humillar, moler, romper, destruir, derribar. Es decir, es un morir a sí mismo. Recordemos que Yeshua les dijo a los que querían seguirle: niéguense a sí mismo. Corazón contrito y humillado. Esta palabra contrito procede también de shavar, humillado. Humillado sería daka, que también se asocia con el quebrantamiento, abatir, moler, y comienza con dalet. Termino esta presentación con las palabras de David, un hombre que mostró siempre un espíritu humilde.
reconociendo de dónde procedía todo el bien que llegó a poseer. Igualmente, quién le daba sus victorias y quién sustentaba su vida. David conocía el secreto de la verdadera ofrenda. Porque él rescatará a los pobres del opresor, también al pobre y aquellos que nadie ayuda. Él tendrá piedad del pobre y menesteroso y salvará las almas del necesitado. Shalom a todos. Muchas gracias, hermana Irina, por la enseñanza y que todo sea para la honra de nuestro Elohim.